Ahora vamos a la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos a ver el día de hoy el tema número 19 de esta serie de enseñanzas. Gálatas, libertad en Cristo. Estamos viendo la epístola a los Gálatas, o la hemos visto ya casi toda. Versículo a versículo, los 6 capítulos que son, nos van a tomar 20 enseñanzas, 20 predicaciones. Vamos en la número 19 y el título de la enseñanza del día de hoy es La perseverancia y sus resultados. Y vamos a tomar como base el versículo 9 de Gálatas capítulo 6, aunque vamos a abarcar desde el versículo 7 hasta el versículo 10 de la epístola a los Gálatas capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y como nos estamos dando cuenta, estamos en la recta final de esta serie, Gálatas, libertad en Cristo. El objetivo del apóstol Pablo, el autor de esta epístola, de esta carta, era que los creyentes de las iglesias en la región de Galacia recuperaran algo que habían perdido. ¿Qué es esto que habían perdido? Habían perdido la satisfacción, habían perdido la plenitud y habían perdido la libertad. Esa libertad que habían perdido a causa de una falsa doctrina que se había infiltrado allí, que ellos habían abrazado, porque falsas doctrinas siempre han habido por todo el tiempo, desde que el Señor Jesús estaba ya ascendiendo y ya estaban surgiendo falsas doctrinas. El problema es que haya creyentes quienes abracen estas falsas doctrinas, y estos cristianos gálatas habían abrazado esa falsa doctrina. Ahorita vamos a recordar cuál era, pero veamos el capítulo 4, versículo 15 para agarrar vuelo y llegar hasta la porción que nos corresponde el día de hoy, para que veamos qué es lo que habían perdido según el mismo texto bíblico. Les pregunta el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 15 a los cristianos en Galacia: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? La satisfacción la tenían, pero ¿dónde se fue? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y así se ve una persona satisfecha. Una persona satisfecha es una persona que está dispuesta a darse y a dar de lo suyo. Y es que las falsas doctrinas, las cuales ellos habían abrazado, y en general las falsas doctrinas, producen esclavitud. Cuando el apóstol Pedro, otro de los apóstoles, tocó el tema de los falsos profetas, de los falsos maestros, los que enseñan falsas doctrinas, por supuesto, afirmó algo muy fuerte. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, solo anótelo, 2 de Pedro 2, 19, dice: les prometen libertad los falsos maestros, y el mundo también promete libertad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Sin embargo, la palabra de Dios, la palabra que nosotros tenemos, hablada por Dios, inspirada por Dios, esta no solo promete libertad, porque sí la promete, pero no solo la promete, sino que otorga verdadera libertad a todo aquel quien cree. Esta verdadera libertad viene cuando nosotros conocemos la verdad. Ese pasaje conocido por todos nosotros en Juan 8:32, dijo el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la mentira, por un lado, produce frustración, produce amargura, produce esclavitud, pero la verdad produce satisfacción y produce libertad, produce plenitud. Pablo ha estado ilustrando este principio que yo te acabo de plantear de muchas formas, de varias analogías, por medio de varias analogías, y se ha apoyado también en verdades espirituales que son profundas, pero siempre llevándolos al terreno de la práctica. Las epístolas del apóstol Pablo son así. La primera parte siempre es muy teológica, muy teórica, por decirlo así, pero ya al final el apóstol Pablo siempre aterriza todo al terreno de los hechos, al terreno de la práctica, porque cristianismo, mis hermanos, no es una cabeza llena de información únicamente. Cristianismo es una vida que da testimonio de aquello que ha conocido, de aquello que ha abrazado, de aquello que ha creído. Por eso, ya en la conclusión de la carta, vemos esta invitación a vivir aquello que ya hemos comprendido. Estabas en el capítulo 4, ahora vemos el capítulo 5. El apóstol Pablo les dice, Gálatas 5, en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos ha dado vida, ¿verdad? Hemos recibido una nueva vida, una nueva naturaleza. Bueno, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos.
caminemos por el Espíritu. Y eso es algo muy, muy profundo. Esa palabra andar en el original es la palabra peripateo, en el griego que se escribió el Nuevo Testamento. Y este peripateo es lo que rodea algo. O sea, la vida de un creyente está rodeada de actividades. Es el conjunto de actividades que tiene una persona. Y eso incluye todo. O sea, no solo las cosas que hacemos, sino las decisiones que tomamos hacia esas cosas. Las relaciones que nosotros tenemos, todo eso que nos rodea, que rodea a los cristianos, eso es vivir o andar por el Espíritu. Y en este último capítulo hemos ido directamente al terreno de la práctica, en lo que tiene que ver con andar, caminar por el Espíritu, una vida espiritual. Lo ha planteado de la siguiente forma. Un creyente guiado por el Espíritu es guiado por el Espíritu ¿a qué? Capítulo 6, versículos del 1 al 5, ya lo vimos, a restaurar a su hermano que ha caído. Entre nosotros hay tropiezos, hay quienes resbalan, hay quienes caen, nosotros mismos somos vulnerables a caer, somos vulnerables a pecar, pero el Señor llama a todos aquellos quienes andan por el Espíritu, quienes viven por el Espíritu, a restaurar a aquel que ha caído. Y esto, mis hermanos, cambia la perspectiva total. Yo no sé cómo has venido tú a la iglesia, con qué actitud has venido tú a la iglesia. Esto no es un club de santos, es un hospital de pecadores y no es un cliché. Esto, el capítulo 6, primeros versículos nos han enseñado que nosotros también podemos caer. Hemos visto cómo el apóstol Pablo dijo, no sea que yo habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto nos abre otra perspectiva y nos impulsa a ser transparentes, no a ser descarados. Una cosa es ser descarado y otra cosa es ser transparente. A no ser hipócritas, para que se entienda. No es aquel cristiano quien dice, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso. No es eso, mira, ¿tienes tiempo? Porque si quieres que te diga en realidad cómo estoy, pues siéntate y nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Y te platico cómo estoy en realidad. A veces en automático decimos bien y bueno, es por no tomar mucho tiempo, pero la realidad es que estamos bajo una lucha, estamos en una guerra, estamos batallando contra nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos, contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, lo que cantábamos hace rato. No podemos decir que estamos a la perfección. Por fe estamos en victoria, pero estamos en grandes pruebas. Y cuando tropezamos podemos confiar en que hay hermanos nuestros, quienes viven en el Espíritu, que pueden restaurarnos. Y así es un creyente guiado por el Espíritu. También un creyente guiado por el Espíritu es impulsado a compartir lo bueno con aquel que le instruye. Eso lo vimos en el versículo 6 del capítulo 6. Si vivimos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu. ¿Cómo? Haciendo partícipe de toda cosa buena al que nos instruye en la palabra. Y aquel creyente quien ha caído, ¿sí?, que es guiado por el Espíritu pero que pecó, bueno, aquel quien ha caído y que se ha dejado restaurar, entonces ese creyente que es guiado por el Espíritu y que ha sido restaurado, pues le agradece a aquel o aquel a quien le ayudó a ser restaurado. Es agradecido con aquel quien le restauró. ¿Alguna vez tú has sido restaurado por alguien? Bueno, yo sí, yo lo he sido y estoy agradecido con aquellos quienes en su momento me restauraron. Y así es como vive un creyente guiado por el Espíritu. Y ahora Pablo va a agregar un escenario más amplio, digamos, espectro más amplio, en donde se puede practicar la vida guiada por el Espíritu. Y es con todos. Una es con el que ha caído, otra es con los que nos comparten la palabra, y después lo extiende y dice con todos. Mayormente hace énfasis en los de la familia de la fe. El énfasis de esta sección que vamos a ver el día de hoy es la perseverancia. Por eso el título de la enseñanza es la perseverancia. Puede decir perseverancia. Te doy la definición. Perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Es lo opuesto a ser fluctuante, a ser de doble ánimo, a ser un día de una forma, otro día de otra, voluble, o como se exagera el día de hoy, se dice que es bipolar la persona, ¿no? Pero eso es otra cosa, una enfermedad en realidad, ¿no? Y de eso vamos a hablar en este tema, no de la bipolaridad, sino de la firmeza, de la constancia. Veamos el versículo 7, ahora sí, para adentrarnos en lo que vamos a estudiar. Gálatas 6, versículo 7.
Dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. La mayoría de nosotros hemos escuchado este versículo y no tiene nada que ver con eso del karma, eso es otra historia. Pero casi todos hemos escuchado este principio, sobre todo si te has criado en la iglesia, has visto las maratónicas de canales de televisión cristianos y todo esto, ¿no? De sembrar y cosechar. Hay por lo menos dos formas de explicarlo y de aplicarlo a la luz del contexto. Primero, lo vamos a explicar y a aplicar de acuerdo al contexto inmediato. Esto es lo que acaba de decir el apóstol Pablo en el versículo 6. En el versículo 6 dijo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Y la interpretación, de acuerdo al contexto inmediato, es natural. O sea, si nosotros sembramos, ¿cómo? Haciendo partícipe al que nos instruye en la palabra, si nosotros sembramos toda cosa buena con ellos, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar bendición. O sea, es una interpretación simple y no es nada del otro mundo. Si nosotros sembramos en aquellos quienes nos instruyen, vamos a cosechar bendición. ¿Dónde podemos respaldar esto que yo te acabo de decir? Por si eres escéptico y no voy a pedir ofrendas, de verdad te lo digo de una vez, ya sabes cómo funciona aquí todo esto. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 41, enseñó eso que yo te estoy diciendo. Si nosotros sembramos en aquellos quienes nos instruyen la palabra, vamos a cosechar bendición. Dijo el Señor Jesús, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta segará, cosechará, recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahí está el mismo Señor Jesús enseñando este principio, esta interpretación, primera opción que yo te estoy dando, de acuerdo al contexto inmediato. Así que no es incorrecto interpretarlo de esa forma. El hecho de que haya quienes abusen de ese principio y te digan, si tú quieres que Dios te bendiga, me tienes que dar y tráeme las escrituras de tu auto, etcétera, etcétera, y manipulen y le saquen el dinero a la gente, ese exceso, esa mala práctica no anula la verdad bíblica y lo que Jesús enseñó. Y esto es algo que debemos de mantener en nuestro corazón. El hecho de que haya falsas prácticas no anula lo que está escrito en la palabra, porque esto nadie lo puede cuestionar, lo que está escrito, nadie lo puede anular, nadie lo puede borrar. ¿Cuántos dicen amén? La otra forma en la que podemos explicar Gálatas 6:7, lo que leímos, el que sembrare también segará, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es de acuerdo al contexto general de la carta. O sea, irnos más para atrás, agarrar más vuelo, y también podemos encontrar otra interpretación. ¿Cuál es el contexto de toda la carta? Te lo dije al principio, es la libertad. Es lo que habían perdido los gálatas por abrazar falsas doctrinas. Es la libertad en Cristo, específicamente en el tema de las obras de la carne, en contraste con el fruto del Espíritu. Por un lado están las obras de la carne, que vamos a mencionar en un momento, pero tú más o menos te acuerdas. Y por otro lado, el contraste, lo opuesto, es el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu de Dios que vive en nosotros los creyentes. Esta interpretación está respaldada por el contexto posterior, o sea, lo que viene después de lo que leímos, del versículo 7. A ver qué tal andan en su teología. ¿Qué viene después del 7? ¡Qué bárbaros! Son unos eruditos, me encantan, los amo. En el versículo 8 vemos esta interpretación más amplia. Dice, porque el que siembra, aparece esa palabra clave, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Carne, mis hermanos, todos entendemos que tiene que ver con la naturaleza del hombre, esa tendencia que está en nosotros. Todos los seres humanos tenemos una tendencia, una inclinación al pecado. Y ese pecado puede estar en diferentes presentaciones. Hay quienes su inclinación es el tomar lo que no es suyo, hay otros que jamás tomarían algo que no es suyo, pero se inclinan hacia la lujuria, etcétera, ¿no? Pero todos tenemos alguna inclinación. Dice, el que siembra para su carne, de la carne, de esos deseos, segará, cosechará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará, cosechará, ¿qué? Vida eterna. Ambas interpretaciones son correctas, las dos que te he dado. No se oponen
Al contrario, yo diría que se complementan, ¿cierto? Están allí las dos y se complementan. Ahora regresemos al versículo 7 para meditar en una realidad que no queremos dejar de lado. Dice el versículo 7 en la primera parte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Esa es la verdad en la que queremos meditar ahora. Nadie puede burlarse de Dios. Lo hemos visto este martes en el discipulado, en la clase que veíamos en el Zoom. Por cierto, los que no se conectan, los seguimos invitando. Y meditábamos todos y compartíamos testimonios, experiencias de esta realidad, de cuántas personas han desperdiciado su vida creyendo que están en pos de una religión, pero después se decepcionan, porque no se trata solamente de oír la palabra, sino se trata de oír y hacer. De Dios nadie se burla. En aquel día nadie va a poder presentar su cristianismo made in China, ¿sí?, delante de Dios y va a engañar a Dios y se le va a pasar a Dios y va a decir: ay, sí, pásale, ¿sí?, todo bien contigo, cuando fue algo que no fue genuino. Es verdad, por un lado, la Biblia nos enseña que Dios es amor, es lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4, versículo 8, dice así explícitamente: Dios es amor. Es verdad, pero también la misma Escritura nos revela que Dios es justo y que de ningún modo va a tener por inocente al culpable, ¿sí? Si hay un juez que tiene por inocente a un culpable, ¿dirías que es un juez justo? No. Bueno, ¿quién dice entonces, o qué nos hace pensar que Dios va a tener por inocente al culpable cuando Él es santo, santo, santo? ¿Y cómo conciliamos esta justicia de Dios con su amor en Jesucristo? Como dice Romanos 2, versículo 6, dice que cada uno pagará conforme a sus obras. Estamos viendo la justicia de Dios. No existe una vida en el Espíritu paralela a la que la Biblia presenta. O sea, la vida en el Espíritu, la vida cristiana, no es como el combo que tú vas al restaurante, ¿verdad? Quiero mi hamburguesa, pero la quiero sin pepinillos, la quiero con doble queso, no la quiero con tomate, la quiero con papas, pero las papas grandes. O sea, la vida cristiana está aquí, está escrita aquí. No es a la medida, no es a la manera de cada quien. No hay una vida en el Espíritu que sea paralela a la que la Biblia nos presenta. Hay quienes dicen, no sé si tú has oído esto: pues yo soy cristiano a mi manera. ¿Has oído eso? Yo sigo a Dios a mi manera. Ahí tienes a alguien que cree que Dios es Burger King, o sea, que puedes ir y hacerlo custom, ¿verdad? Y hay quienes, diciendo esto, se rehúsan a obedecer lo que la palabra claramente enseña. Y ahí está lo que dice la palabra. Pero ellos dicen: no, yo soy así. Así, ahí está lo que dice la Biblia, yo no le hago así, pero Dios conoce mi corazón. Y claro que lo conoce. El que parece que no lo conoces eres tú mismo quien piensas así. La Biblia, dicen personas, la Biblia dice que me congregue, por poner un ejemplo, pero pues yo le hago a mi manera, ¿sí? La Biblia dice que me disipule en comunión con otros creyentes, pero yo le hago a mi manera. Dios conoce mi corazón. Bueno, hacer eso es autoengañarse. No engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos, así como lo planteó el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que dice: sí dice la Biblia, pero conmigo es diferente, se cree algo, ¿no? ¿Qué se cree? El consentido de Dios, o se cree sabio en su propia opinión, como dice la palabra. O sea, pero en realidad se está engañando a sí mismo, según el versículo 3. Aquel quien trata de fabricar su propio cristianismo, su propia versión de cristianismo, tarde o temprano va a ver las consecuencias de no sembrar como Dios dijo que sembráramos. Tarde o temprano. La palabra nos da una ilustración muy simple para que quede claro, y la estamos viendo: la ley de la siembra y de la cosecha. Es algo tan simple. ¿Te fijas cómo el Señor no la complica mucho? Si se te hace complicado lo que estoy diciendo, es porque yo soy mal maestro, pero la palabra es bien clara y el Señor se asegura de que entendamos, de que todos entendamos, porque esto no es para eruditos, es dice el Salmo: de la boca de los niños y de los que amaban tú, Señor, presentaste una alabanza. O sea, esto es para todos, para que todos lo entendamos, y el Señor desea que entendamos su palabra y nos enseña en esta ilustración la siembra y la cosecha. Todos sabemos de qué se trata eso, ¿verdad? Yo recuerdo en la primaria
que poníamos un frijolito, ¿te acuerdas? En un algodoncito, en un botecito, en un vidrio, no sé si todavía se haga así, ya ves que luego las cosas cambian y la protección de los animales y las plantas y no sé qué. Bueno, en ese tiempo lo poníamos ahí y iba saliendo la ramita y salía, ya éramos todos unos sembradores tremendos, ¿no? Todos entendemos eso de la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a meditar en algunos puntos sobre la siembra y la cosecha. Primero está el género. Si sembraste semillas de manzana, ¿qué vas a cosechar? Pues manzanas, ¿verdad? O sea, el árbol da fruto según su género. Esto es ley universal. Si sembramos manzanas, vamos a cosechar plátanos. No, ¿verdad? No. Manzanas. Sembramos manzanas, cosechamos manzanas. Luego está el factor tiempo. El tiempo de la cosecha. Y es que cuando nosotros sembramos, pues no cosechamos inmediatamente, no se cosecha ya, instantáneo, sino que tenemos que esperar un tiempo después de que sembramos la semilla. Y hay temporadas de sembrar y hay temporadas de cosechar. Y luego está el factor proporcional, esto es, se cosecha en mayor proporción de lo que se sembró. O sea, tú siembras una semillita y cosechas, ¿verdad?, algo grande. El Señor Jesús habló del grano de mostaza. ¿Sí? Es una semilla tan pequeñita, pero con una capacidad de reproducción impresionante, y podemos ver esta proporción. Si se sembrara una semillita y se cosechara una semillita, pues no habría mucho sentido, no habría negocio, ¿verdad? Los mercados estarían en la quiebra. Pero se siembra una semillita y se produce mucho, mucho fruto. Es decir, se siembran semillas pequeñas y se recogen frutos, los cuales son provechosos para el que sembró la semilla, pero también para otros. Hay una ganancia. Después de poner en la mente de los receptores de Pablo y la nuestra la ley de la siembra y la cosecha, entonces Pablo hace una aplicación. Dice en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primero aplica el sembrar con lo que tiene que ver con la carne. La referencia que nosotros tenemos allí mismo, capítulo 5, versículo 19, es la siguiente. Como obras de la carne es lo siguiente. Adulterio, o sea, el que siembra adulterio, del adulterio cosechará, ¿qué? Pura felicidad, ¿verdad? A lo mejor por un tiempo. Pero cosechará, ¿qué? Corrupción, fornicación, inmundicia, y así podemos aplicar el mismo principio a cada una. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Parece que estoy describiendo una telenovela de esas de Telemundo, ¿no?, de Univisión. Herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que cosecha una persona que siembra en estas cosas? Según la palabra, según el texto, corrupción. Esta palabra corrupción es la palabra griega phtora, con F al principio, phtora. Y es un vocablo relacionado con otro que significa traer o ser traído a una condición inferior. Nos habla de degradación. Corrupción es degradación, es descomposición, es destrucción. Y aquí se utiliza para referirse a la podredumbre moral o incluso física, ¿sí? No quiero meterme mucho en temas de las noticias, pero hay un nuevo virus que anda por ahí, ¿verdad? Que es unas ronchas y todo esto. Qué curioso que los que primero empezaron a manifestar este virus son personas que hace poquito en junio traían una celebradera, ¿verdad?, con una bandera de colores, ¿sí? Qué curioso que empezó por allí, ¿no? Qué curioso que el tema del SIDA, el VIH, SIDA, todo esto, inició en esa misma comunidad que en junio andaba con su celebradera, ¿no? Bueno, en Romanos 1 habla de que recibieron la contribución debida a su extravío. Los hombres dejaron de utilizar el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias, en sus lascivias, y ¿qué pasó? Que empezaron a cosechar la retribución debida a su extravío. Estoy citando lo que dice la Biblia. Yo quisiera decir otra cosa, pero es lo que dice la Biblia. Y asimismo las mujeres también se pervirtieron, y mujeres con mujeres, y bueno, se armó todo ahí el degenere, y hay una cosecha de todo eso. Y después las consecuencias ahí están.
es descomposición, es podredumbre moral, pero también física. El contraste que marca Pablo en el versículo 8, primero habla de sembrar para la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo esto, y luego habla de sembrar en el espíritu. Ahora, pensando en sembrar requiere tiempo, ¿cierto? O sea, el sembrador tiene que sacar de su tiempo para ir a sembrar. Requiere también de esfuerzo, porque tienes que ir caminando, tienes que tirar las semillas, ver en dónde tiras la semilla, hay diferentes métodos, etcétera, pero generalmente podemos entender que se utiliza de tiempo y se utiliza también de esfuerzo. Así que sembrar en el espíritu, según el mismo contexto de Gálatas, es llevar nuestra propia carga. Lo vimos esto. Es ocuparnos de lo que contribuye con nuestra propia santificación. Nadie es responsable de mi propia santificación más que yo mismo. Hay otros quienes contribuyen con ella, pero yo soy responsable de mi propia santificación. Y esto es el tiempo que nos ocupa sembrar, el esfuerzo que nos ocupa sembrar en el espíritu. Es también restaurar a mi hermano. Restaurar a mi hermano que ha caído requiere de mí que yo utilice de mi tiempo, que yo utilice de mi esfuerzo para hacerlo, salir de mí mismo, estar en la comunidad de creyentes, porque si no estoy, pues nunca me voy a enterar de quién necesita ser restaurado, ¿verdad? Sembrar en el espíritu tiene que ver con hacer partícipe de toda cosa buena al que me instruye en la palabra. Y ahora, ¿qué es lo que se cosecha cuando un creyente se ocupa de estas cosas? Ocupa su tiempo, ocupa su esfuerzo en estas cosas que la misma palabra nos indica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué cosecha? Según la palabra, vida eterna. Y aquí no se refiere a salvación. O sea, vida eterna en algunos pasajes se refiere a la salvación, aquí no se refiere a salvación. ¿Por qué? Porque la epístola a los Gálatas va dirigida a quienes ya son creyentes, entonces no se puede ser creyente otra vez. O sea, ya eres creyente, entonces aquí vida eterna, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que vimos en el inicio: libertad, plenitud, gozo. Esto es lo que tiene que ver con vida eterna, vida abundante, la cual es descrita en el capítulo 5, versículo 22. Dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto, mis hermanos, nos habla de una abundancia, de la abundancia y de la vida, abundante que hay en nosotros. Eso es el fruto que se cosecha cuando se siembra para el Espíritu, el carácter de Cristo formado en nosotros. Si queremos desarrollar el carácter de Cristo, nosotros, cada uno de nosotros, hemos de sembrar en el Espíritu, sembrar en el Espíritu. Y aquí hemos visto algunos puntos bastante prácticos. Hablando de objetivos, me he descubierto que soy una persona que casi siempre voy a los objetivos. Después de un tiempo me regreso a ver el objetivo. Y es buena esa práctica, porque cuando regresamos o recordamos el objetivo, a veces nos damos cuenta de que vamos medio desviados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, retomar, cambiar cosas, ¿no? La pregunta aquí es, hablando de objetivos, ¿qué es lo que queremos cosechar? ¿Tú qué quieres cosechar? Piénsalo. Pero es una pregunta muy profunda. Dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. O sea, por eso digo que es profundo, porque en un matrimonio, si cada uno tiene objetivos diferentes, ese matrimonio no va a perdurar. O si simplemente uno de los dos no tiene objetivo, es difícil. O si los dos no saben cuál es el objetivo, está peor, ¿sí? En una relación de amigos, en una relación de pastor hacia su rebaño. O sea, ¿cuál es tu objetivo, hermano? A mí me interesa saber cuál es tu objetivo, porque si tu objetivo es uno distinto, no al mío, sino al de la palabra, tenemos un problema. No, esto tiene fecha de caducidad, no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Hay quienes se acercan a Dios buscando bienestar terrenal. Es únicamente lo que buscan, bienestar terrenal. Entiéndase, salud, dinero, aceptación, un grupo de amigos para más fuerte poder cantar, ¿sí? Amigos, pues buena onda, ¿no? Que no tengan vicios. Hay quienes a eso van a la iglesia, ven la iglesia como un lugar en donde, mira, son personas buena onda, y hasta se bañan, ¿verdad? El domingo. Son buena onda y no tienen vicios, me caen bien, hasta te ayudan, hasta a lo mejor te consiguen chamba ahí en la iglesia, está padre, ¿no? Bueno, hay personas quienes llegan así.
Y eso, mis hermanos, lo voy a decir suave porque no quiero ofender a nadie, eso es egoísmo. Y era esencialmente lo que los falsos hermanos que se habían infiltrado allí en Galacia les estaban ofreciendo a los creyentes de Galacia. Les estaban ofreciendo aceptación, les estaban ofreciendo cero problemas, pare de sufrir y agrade a Dios al mismo tiempo. Sin embargo, si lo que nosotros queremos es cosechar el carácter de Cristo, eso es lo que la palabra nos promete. Nos promete que el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros. Ahí estoy diciendo el objetivo. ¿A qué veniste a la iglesia? ¿Has venido a que tu carácter se parezca al carácter de Cristo, a que el carácter de Cristo sea formado en ti? Entonces, seguimos adelante. Pero si tu objetivo es cualquier otra cosa, pues de una vez te digo, no lo vas a encontrar. ¿Sí? Estamos en dos puntos muy separados, muy lejanos. Si lo que queremos cosechar es el carácter de Cristo, una verdadera libertad, plenitud, abundancia en el Espíritu, la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Si has respondido esta pregunta, no, sí, yo quiero eso que dice el pastor, yo quiero cosechar el carácter de Cristo, muy bien, vamos bien. Ahora la pregunta que sigue, soy muy preguntón, la pregunta que sigue es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estás sembrando? Es la pregunta. Sembrar, como dije, lo repito, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Cuando una persona sale a sembrar, dispone de su tiempo para sembrar. Y ese tiempo solo lo puede utilizar en la siembra. Eso quiere decir que está renunciando a otras cosas. Cuando tú vas a trabajar 8 horas, estás renunciando a otras cosas para dedicarte a trabajar. Cuando tú te casaste con una persona, estás renunciando a todas las demás personas del mundo. ¿Se entiende? O sea, siempre abrazar algo implica que soltemos, que renunciemos a otras cosas. Y todos, mi hermano, mi hermana, todos estamos sembrando. Todos. No hay nadie que no esté sembrando. La pregunta es, ¿en qué? Bueno, te ayudo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque el día tiene 24 horas. O sea, no conozco a nadie que tenga días de 25 o de 26 o menos. Todos estamos invirtiendo nuestro tiempo en algo. Todos estamos invirtiendo nuestro esfuerzo en algo. ¿A qué estamos renunciando? El otro día escuché o leí más bien un quote de un autor que decía, tú conoces a una persona no por lo que dice que es, sino por aquello a lo que renuncia esa persona. Una persona que renuncia a su familia te dice la clase de persona que es. Una persona que renuncia a Cristo, al Evangelio, te dice la clase de persona que es. La palabra le llama apóstata. Si invertimos más nuestro tiempo en cosas de este mundo, si nos esforzamos más en las cosas de este mundo y renunciamos a las cosas espirituales, ¿cómo esperamos cosechar el carácter de Cristo? Es la pregunta. O sea, no se le ve el carácter de Cristo al brother, ok. Ahora, revisa cuáles son sus actividades. Revisa qué es a lo que le invierte más tiempo. Revisa qué es a lo que le pone mayor esfuerzo, mayor perseverancia. Porque hay quienes, para las cosas de Dios, no, pues ahí sí se puede. Ahí cuando se pueda, si hay chance. No, hoy no. Pero para el trabajo, entras a las 6, a las 5:50 ya estás afuera. Todavía ni abren y tú ya estás afuera. Ah, claro, pastor, porque allí me pagan. Ok. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Con palabras del Señor Jesús. Hay quienes, pues hemos puesto el ejemplo, ¿no? Creo que la última vez que lo puse fue allá en el retiro de varones. Hay quienes el día de la reunión, particularmente el viernes, están, ¿no? Están pescando, ¿no? Y de plano, y entonces se van a ir al infierno. Amén, porque estaba dormido, ¿no? Pero de manera impresionante, sobrenatural, decimos amén aquí. ¿Qué onda, hermano? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al IHOP ahorita? ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Qué? No sé si alguien vaya al IHOP, ¿eh? Es lo que está abierto 24 horas, ¿no? No lo dije pensando en nadie. Y se duermen a las 2 de la mañana, platicando y no, así. O llegan a la casa y no, Netflix es mi pastor y todo me faltará, ¿verdad?
En lugares de la serie de Luis Miguel me hará descansar, ya estoy viendo. Uy. Pero acá en la iglesia, ¿no? Y así pudiera seguir dando más ejemplos que nos hacen reír, pero yo sé que también por ahí va el... Sí. Creo que el meollo del asunto, otra vez, es el egoísmo. El egoísmo es el gran mal que ataca a los cristianos. O sea, no digo los del mundo, porque los del mundo viven egoísmo, respiran egoísmo. Es pensar solo en mí, en mí, en mí y luego en mí. Todo tiene que ver conmigo, ¿no? Pero este problema no solo ataca a los creyentes, ataca a los no creyentes, sino a los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué? Porque sembrar para el Espíritu, según lo que hemos aprendido, tiene que ver con otros y no conmigo mismo. Es dejar de esperar ser servido para servir. ¿Se entiende? Jesús lo dijo. Dijo, yo no he venido a ser servido. ¿Sí? El Hijo de Dios, Dios mismo, descendió, se hizo como uno de nosotros y no vino a ser servido. ¿Qué te parece? Sino a servir, dijo en Marcos 10:45, y a dar su vida en rescate por muchos. Servicio no fue un servicio ahí más o menos, sino vino a dar que su vida. Jesús dijo que seguirle a Él, palabras de Jesús, seguirle a Él implica la autonegación. Dijo, todo el que quiera seguirme, en Mateo 16:24, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. Y es una acción que pues requiere del esfuerzo de la persona. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Puedes seguirlo o no seguirlo. Puedes decidir sembrar para tu carne o sembrar para el Espíritu. Él mismo, Jesús, dijo que su yugo, o sea, esta carga es fácil, que es ligera. En Mateo 11:30 dijo eso, pero a fin de cuentas es un yugo, a fin de cuentas es una carga. Y de eso estamos hablando, con sembrar para lo espiritual, de eso es de lo que estamos hablando. Ahora, por un momento meditemos en las riquezas del Señor, en la benignidad del Señor. El apóstol Pablo lo une y dice, las riquezas de la benignidad del Señor. Fíjate bien, Dios es tan generoso, tan misericordioso, que le da cosecha al hombre sin que el hombre haya sembrado nada. Dice Jesús que Él hace salir su sol sobre justos e injustos y la lluvia para justos e injustos, y Dios derrama esa gracia, esa bendición sobre aquellos quienes son sus enemigos también. ¿Qué te parece? O sea, les está dando una cosecha sin que el hombre haya sembrado absolutamente nada. ¿Qué podemos decir de Jesús? Jesús sembró su propia vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Señor Jesús sembrando. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros el Evangelio? Hasta nuestros días. Estoy hablando desde que Jesús ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo, nace la iglesia, pasan más de 2000 años. ¿Cómo es que la palabra de Dios ha permanecido hasta nuestros días? Pues por muchas personas que han sembrado su tiempo, por muchas personas que han sembrado incluso sus propias vidas. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Hoy mismo lo podemos palpar. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues se cree merecedor de todo aquello que le es dado de gracia. Cree que el privilegio que Dios da es una obligación, es un derecho. Y no, mis hermanos, es un privilegio que Dios da. Y cada día que el hombre que no cree en Cristo abre los ojos, es una muestra de la riqueza de la benignidad del Señor, de la misericordia de Dios, porque le está dando oportunidad de que alce sus ojos al Señor y se arrepienta. El Señor ha servido la mesa, usando este lenguaje bíblico. Él ha preparado todo, la mesa está servida y pone a disposición de los creyentes, de nosotros, incluso aquí en esta iglesia local, pone semillas. Él nos da las semillas, no nos manda que las consigamos. Él nos da las semillas para que tomemos esas semillas y las sembremos. Nos da su palabra, ¿sí? Nos da la guía de su Espíritu, nos da una iglesia en donde congregarnos, nos da comunión con hermanos. ¿Y qué hacen algunos? Es la pregunta. Algunos los menosprecian. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado, estoy muy cansado, qué fastidio. Malaquías capítulo 1, te invito a que vayas conmigo, Malaquías capítulo 1.
versículo 11 y 12. Dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, lo habéis pisoteado, lo habéis contaminado. Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. O sea, a mí no me suena como algo muy amable esto. O sea, es una exhortación de Dios que nos está diciendo, yo estoy poniendo la mesa. Y ustedes que dicen, eso no me gusta. O sea, hay personas que su lenguaje es pura queja en el mundo. Personas del mundo que no conocen a Dios. Pero, ¿me creerías si te digo que también hay cristianos que su lenguaje es pura queja? Todo no les parece nada, no les parece el gobierno, no les parece la iglesia, no les parece nada en su familia, todo es pura queja, 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 queja. Y el Señor nos da su palabra, pues no le entiendo, pues es que el pastor se tarda mucho, pues es que el pastor habla muy rápido, etcétera, ¿no? Que ¿por qué no hay esto en la iglesia? Y que ¿por qué hay esto? Y pura queja, 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 mis hermanos. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, ese es el llamado, ese es el reclamo que Dios está haciendo. Ustedes han profanado el nombre de Dios cuando dicen inmunda es la mesa de Jehová. Es despreciable todo eso. Y a veces no lo decimos con palabras, pero con nuestros hechos lo demostramos. Ahora, yo te invito a que comencemos a reflexionar. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos de fruto? Estamos hablando de siembra, de cosecha. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué fruto tenemos en nuestras manos? Bueno, ese fruto que tú tienes en tus manos, que yo tengo en mis manos, es el resultado de lo que tú has sembrado, de lo que yo mismo he sembrado. Lo que tengo en mis manos es el resultado de lo que he sembrado. No lo puedo explicar de otra manera más simple. No es culpa de mis padres, no es culpa de las circunstancias, del entorno, la educación, el gobierno, el cónyuge, la iglesia, el pastor. No. El responsable del fruto que yo tengo en las manos soy yo mismo. Te pongo un ejemplo, el tema de los falsos profetas, etcétera, ¿no? No, pues es que yo vivía en una falsa doctrina y me engañaron y me sacaron todo el dinero. Ok, sí. ¿Y quién te puso una pistola para que lo hicieras? Dios te dio su espíritu y te dio su palabra. Si estabas ahí es porque, pues, como que te faltó escudriñar la palabra. Pero cuando empezaste a escudriñar la palabra, a sembrar semillas en el espíritu, empezaste a cosechar discernimiento desde la palabra y fue entonces cuando saliste de aquel lugar, etcétera, ¿no? Cada uno somos responsables de las semillas que hemos sembrado. Ahora, necedad, voy a usar esa palabra, necedad, es querer seguir sembrando las mismas semillas y cosechar algo diferente. Eso es necedad. Es sembrar la misma semilla, cosechar lo que produjo esa semilla y enojarme y reclamar y rasgarme las vestiduras y decir, Señor, ¿por qué a mí? Es lo que tú sembraste. No puedes esperar otra cosa. No se puede resistir la tentación sin estar lleno de la palabra. Vámonos de manera más práctica. ¿Por qué sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Has sembrado algo diferente? Porque en Mateo capítulo 4 vemos cómo el Señor Jesús fue tentado. Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Y el mismo Satanás le tentó. Tú conoces cómo fue esta tentación de Jesús, y si no, lee Mateo capítulo 4. Y cada respuesta que el Señor le dio a Satanás fue, escrito está, cállese. Y lo volvió a tentar, escrito está también. Y esta vez lo tentó con la palabra, le dijo, cállese. Tercera vez, escrito está. Pero mis hermanos, si no estamos llenos de la palabra, si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, si no la meditamos, si no la reflexionamos, va a venir la tentación y nos va a derrumbar. Si hemos sembrado otras cosas, no se puede estar firme contra las acechanzas del diablo, que es real. El diablo no es un personaje mítico, no, es real según las escrituras, y yo creo lo que dice la Biblia, y no podemos estar firme contra las acechanzas del diablo
si no tenemos puesta la armadura de Dios, la cual está en Efesios? Dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero en vez de ponerme una armadura, me pongo el traje de Superman. O sea, eso déjalo para Caleb, que anda por aquí, con el de Batman. O sea, no puedo vivir un cristianismo paralelo y esperar que voy a resistir las acechanzas del diablo. No se puede disfrutar de una familia en armonía, la cual todos queremos. Todos queremos una familia que funcione en armonía, que bueno, sea ahí un pedacito del cielo, pero no queremos llenarnos del Espíritu. Porque en la misma epístola de los Efesios habló primero, cristianos, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios en vuestros corazones. Y luego dice, casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. No provoquen a ira a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. O sea, el tema de la familia en la Biblia, más extenso, va conectado a la llenura del Espíritu. ¿Qué nos dice eso? Sembrar en el Espíritu, llenarme del Espíritu, va a producir una familia en armonía. Pero si lo último que hay en mi vida es la Biblia, lo último que hay en mi vida es un conjunto de actividades que tienen que ver con lo espiritual, ¿cómo espero tener una familia en armonía? Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La vida en plenitud, que es de lo que estamos hablando, la vida en libertad, no se trata solamente de dejar de hacer cosas, ¿sí? Hay quienes piensan que el cristianismo es dejar de fumar, dejar de tomar, ponerte la falda, la hermana, ¿no? O sea, no, pantalón, no, la falda. O sea, cristianismo para algunos es una lista de do's and don'ts. Pero, mis hermanos, no se trata solamente de dejar de hacer lo malo, porque Alcohólicos Anónimos también le quita lo borracho a algunos, ¿sí? Hay actividades que nada tienen que ver con Dios y te ayudan a apartarte de cosas malas, de cosas negativas, de las malas vibras, ¿no? Que les llaman. No se trata de dejar de hacer lo malo, se trata de practicar lo bueno. De eso se trata, de hacer el bien. Y no como una imposición. Tengo que ir a ayudar, tengo que ir a visitar, No es por imposición, es por gratitud. Porque cuando yo soy receptor de la gracia de Dios, cuando yo he recibido el perdón de Dios y realmente lo puedo palpar, entonces nadie me tiene que andar empujando, nadie me tiene que andar manipulando, presionando. No. Es algo natural, por gratitud, por amor, por su Espíritu en mí, soy guiado. Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es esencial en esta serie que ya está a punto de terminar. El yugo de Cristo, la ley del amor, el costo del discipulado, no lo cumplimos con nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas. Lo tomamos de su plenitud. De su plenitud nosotros tomamos y gracia sobre gracia, dice la palabra. Te lo recuerdo, Juan capítulo 15. El Señor Jesús les habló en parábolas y le dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco que está plantado junto a corrientes de agua y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. O sea, si ustedes están separados, desarraigados de mí, ¿qué les va a pasar? Se van a secar, se van a morir. Desde el Señor Jesús es que fluye todo lo bueno. La restauración que yo le otorgo a mi hermano quien ha caído no proviene de mí, proviene de Él. Esa mansedumbre, porque dice restáurenle con espíritu de mansedumbre. Esa mansedumbre no es mi mansedumbre, más bien yo soy mensedumbre, pero mansedumbre no, ¿sí? Esa mansedumbre yo la tomo de Cristo y se la doy así como la recibí a alguien. Compartir con los que me enseñan la palabra, lo tomo de Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, y todo lo que yo tengo proviene de Él, así que lo que doy no es mío, simplemente soy un canal para bendecir a otros. La clave aquí nuevamente es permanecer, diga permanecer.
Porque el versículo que veíamos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y permanecer es lo opuesto a cansarse. Esta palabra cansarse es la palabra encaqueo y es carecer de valor, ¿sí? O sea, no solamente de fuerzas, sino de valor. Hay quienes tienen las fuerzas, pero lo que no tienen es el valor para echar a andar esas fuerzas. Es perder el ánimo, es ser de poco ánimo. Vivir a Cristo, mis hermanos, no es de una vez al año. Hay quienes no, si ya viene Semana Santa y ahora que venga Semana Santa voy a ir a la iglesia y voy a llorar cuando pasen la película de la Pasión, ¿sí? Y ya viene Navidad y ay, sí, me voy a acordar del niño Jesús, del niño Dios. Y nomás me acuerdo de Dios una vez al año o dos y eso ya es. Y bueno, si hay boda, pues también vamos, ¿no? A la boda. Y va a haber mole después, bueno, ni se diga, ahí estaré. Pero no es de una vez al año, tampoco es de una vez a la semana. Ya me toca ir a misa el domingo. Es según Jesús. No, por favor, no vayan a decir, es que el pastor dijo, no. Palabras de Jesús. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada domingo, cada año, no, cada día. Es cada día. Estamos llamados a no cansarnos de hacer aquello que contribuye con mi propia santificación, no la del otro. Si mi amigo no quiere, si mi compa no quiere, si mi cónyuge no quiere, es mi propia santificación. ¿Qué estoy haciendo yo? Es no cansarme de aquello que contribuye con mi santificación. Orar, no te canses de orar, no te canses de leer la Biblia, no te canses de congregarte. ¿Cuántas personas yo he visto que comienzan muy entusiasmados? O sea, los he visto, o sea, no tenemos mucho tiempo como iglesia, pero he visto a muchas personas que, no, sí, pastor, usted dígame, y no, ahorita lo que quiera usted, pastor, y tal. Y así empieza, pero luego, nomás oyen los grillitos, brillan por su ausencia. Empezaron bien, pero se cansaron. Se dejan atrapar por el egoísmo. Y atrapados por el egoísmo, se puede ver la decadencia. Hasta que ya llegan tan bajo que empiezan a decir cosas como, pues es que ahí no me valoran. Pues, ¿de qué se trata, no? O sea, aquí estamos para valorar a Cristo. Es la iglesia cristiana, no es la iglesia de Don Pancho. O sea, estamos para atesorar, para valorar a Cristo y su cruz. Es que ahí no me valoran. Es que aquí yo no encajo. Pues, ¿qué eres alfilero? ¿Qué onda, brother? O sea, es que allí no hay amor. Tuve un problema y nadie me ayudó. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los que cantaban aleluya? Tuve un problema. Por lo general, personas que hablan así son las que nunca sembraron. Esperaron cosechar, pero nunca sembraron. La epístola a los Hebreos nos es muy útil para entender eso que yo te estoy diciendo. Este último punto, ya casi en la conclusión. La epístola a los Hebreos fue escrita a cristianos en el primer siglo, una primera generación de cristianos que eran hebreos, y ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo tentados a negar su fe. Esa era la tentación que ellos tenían, era renunciar a su fe, porque su fe en Cristo les estaba trayendo problemas, y no crees que problemas de que, ay, me cerraron mi canal de YouTube, esa es la persecución de ahora, ay, y tenía muchos suscriptores. No. Sus vidas estaban en peligro. Y allí fueron animados por el autor de la epístola a los Hebreos, no tenemos el nombre, quién lo escribió, Hebreos capítulo 10, por ejemplo, fueron animados a perseverar. Y me encanta porque no nada más les dice perseveren, sino que les dice cómo perseverar. Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, hay que saber qué es lo que nos prometió, y hay que saber cuál es esa esperanza. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Desde ahí ya nos está diciendo que no es algo aislado, ¿sí? Es individual, pero no es aislado. Yo ayudo a llevar la carga de otros, otros me ayudan a llevar mi carga.
Versículo 25, no dejando de congregarnos. Está escrito, no es algo que haya cambiado o que yo pueda anular, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí está la esperanza, el día de la venida de Cristo. No olvidemos eso, Cristo va a volver. Si tú eres creyente, genuino en Cristo, has de estar esperando la venida de Cristo. Y el pensar esto nos ayuda muchísimo en nuestro caminar. Y cuando nos duele algo, cuando tenemos un problema, cuando vemos cómo las cosas se ponen peor cada vez en el mundo, vamos a nuestra esperanza y decimos, Señor, tú vas a volver. Tú vas a hacer cielo nuevo, tierra nueva, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Y esa es la esperanza que nosotros abrazamos y que tenemos. Los del mundo no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. Ahora el versículo 39, fíjate el lenguaje que utiliza el autor de la epístola a los Hebreos, para que veas que cristianismo no es ahí, ay, pues sí, gloria a Dios. No. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, nosotros no somos quitters, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que se echan para atrás. Eso es ser firme, fíjate la firmeza. Ahora, capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 3, tú léelo en tu versión, Reina Valera, yo te lo leo en la traducción lenguaje actual, una versión parafraseada. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo puedo hacer para perseverar? ¿O qué debo hacer mientras persevero? Dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice tu versión. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Imagínate que Él hubiera sido como nosotros. Ay, ahí no me valoran. Ay, ahí no hay amor. Ay, no. Dice, Él siguió adelante. En el texto, en la traducción que tú tienes, Reina Valera 60, dice, menospreciando el oprobio. Él tuvo por poco el desprecio. Y hay quienes el desprecio es su tesoro. No sé si me estoy comunicando. Hay quienes cuando los desprecian, dicen, y de ahí se agarran, me despreció, y hacen su novela ahí de la Rosa de Guadalupe. ¿Sí? Pero Jesús menospreció el oprobio, lo avergonzaron, lo ofendieron y Él lo menospreció. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, porque tenemos un modelo que es Cristo, quien no se rindió, quien siguió adelante, quien perseveró. Estamos llamados a no cansarnos de hacer el bien a nuestros hermanos. ¿Le hice el bien a mi hermano? Bueno, no te canses. Estamos llamados a restaurar al hermano que ha caído. Y eso tiene muchas implicaciones. O sea, no solamente alguien quien cayó en pecado. Te voy a referir a Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti. Porque dices, bueno, si él cayó, pero cuando, que no se meta conmigo, porque ahí sí va a arder Troya, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, el objetivo es que mi hermano, quien pecó contra mí, sea restaurado. Porque si me ofendió es porque ha dejado de permanecer seguramente. Pero tenemos que buscar la restauración del hermano o de la relación. Estamos llamados a no cansarnos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, precisamente en ese contexto, por eso te refiero a Mateo 18, porque Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? O sea, se quiso ver bien generoso. ¿Hasta 7? El Señor Jesús le dijo, no, mi hijo, no te digo 70, o no te digo 7, perdón, sino hasta 70 veces 7. Y luego le habla acerca de esto que acabo de mencionar yo. Así que no nos cansemos. El perdón es algo continuo. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando cae, cuando peca contra mí y viene para ser restaurado? Ilimitado. O sea, si alguien te ofende y te pide perdón y lo arreglan, no lleves la cuenta. Perdónalo. Perdonar es soltar, es liberar. Se vuelve a equivocar, se vuelve a arrepentir genuinamente. ¿Cuántas veces? No hay límite. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? Por eso el modelo es perdonen de la manera en que Cristo os perdonó a vosotros, o de la manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos llamados a no cansarnos de hacer partícipes de toda cosa buena a los que nos instruyen en la palabra. Yo espero
no tener que hacer más la invitación y que ya sea algo automático en nosotros, en creyentes, y no nos cansemos de hacer el bien. Volviendo a Gálatas 6:9, vamos a ver la promesa que hay para el que persevera. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las semillas que sembramos van a dar fruto, pero según el texto, ¿cuándo? A su tiempo. Oye, yo me arrepentí ayer, pastor. ¿Y por qué no veo? Bueno, espérate, brother, espérate. O sea, no es instantáneo, es a su tiempo. Ahora sí, hay quienes quieren echar todas las semillas, todas. Pues igual, aunque le eches todas, tienes que esperar. Tienes que esperar. Las malas semillas dan su fruto a su tiempo. Dios no puede ser burlado. Estoy sembrando malas semillas y no pasa nada. No, espérate, a su tiempo vas a cosechar. Eso de lo que tú has sembrado para la carne, la corrupción, la podredumbre, la descomposición, va a salir, va a ser cosechada. Pero las buenas semillas que sembramos también van a dar fruto a su tiempo. Por eso dice, si no desmayamos, vamos a cosechar esas semillas que sembramos nosotros en el Espíritu. Todo esto que hemos hablado. El cansancio es señal de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Puede ser el mismo resultado, pero el material es distinto. Si yo lo hago con mis fuerzas, me voy a cansar. Pero si lo hago con la fuerza del Señor, con la gracia del Señor, el resultado será el mismo, pero no me voy a cansar. Cuando sintamos que nos estamos cansando, ¿qué debemos de hacer? Ir al trono de la gracia. Pablo dijo, he trabajado más, o sea, he sembrado más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. O sea, en mis fuerzas yo ya hubiera cuiteado, como se dice acá en Tex-Mex, ¿no? Yo hubiera renunciado si fueran mis fuerzas, pero es con la gracia de Dios. Y entonces, según la palabra, ¿dónde obtengo esa gracia para el oportuno socorro? En el trono de la gracia, en la comunión con Dios, y es perseverar allí. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia, no en tus fuerzas, en la gracia. Y él prometió multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, si no nos cansamos, ¿qué vamos a cosechar? Si no desmayamos, si no nos cansamos, vamos a cosechar vida eterna, lo hemos visto, vida abundante. Y eso incluye la vida abundante aquí en la tierra. Y no estoy hablando de riquezas. Esta mañana estábamos orando mi esposa y yo y meditábamos en la vida abundante que trae el Señor en cuanto a lo material. El Señor Jesús prometió y dijo que nos iba a dar sustento, comida, abrigo, ropa y un techo donde vivir. ¿Sí? Es lo que el Señor promete y garantiza para sus hijos. Y nos pone en comparación con los pajarillos. Esos comen todo el tiempo. Ayer fuimos a cenar mi esposa y yo y andaban unos mapaches por allá afuera. ¿Sí? Unos raccoons. Y se veían bien gorditos. Estaban afuera del restaurante, seguramente comían bien. Les daba hambre, comían re bien. ¿Sí? Y el Señor los cuida. El Señor nos comparó con lirios del campo. Dijo, míralos qué bonitos se visten y no van a Macy's ni a JCPenney. ¿Sí? Dios los viste y el Señor se encarga de darnos eso, comida, vestido, un techo. De allí para adelante, todo lo demás se llaman añadiduras. ¿Sí? El pilón, decimos en México. En Puerto Rico, ¿cómo le dicen, Karen? La ñapa. ¿Sí? Y todo lo que viene después, mis hermanos, también Dios nos lo da. Y nos da las cosas en abundancia, dice la palabra, ¿para qué? Para que las disfrutemos, pero también para que compartamos con otros. Y el Señor nos da tantas bendiciones materiales, por ejemplo, añadiduras, que no son nuestro derecho, sino son bendición de Dios, pero también nos da bendiciones espirituales que se ven aquí en esta tierra. O sea, el carácter de Cristo en mi vida es una bendición para mí, pero también para quienes están alrededor de mí. O sea, ya no es el iracundo que pateaba hasta el perro y que se andaba peleando con todos y que va manejando y ¿qué traes? O sea, no, ya no es. Ahora es el que se le cierran y dice, Señor,
bendícelo. ¿Sí? Y tienes ese dominio propio y tienes, el carácter de Cristo, ¿no? Lo hemos visto cuando vimos el fruto del Espíritu. Vida abundante aquí en la tierra es también una vida de gozo. ¿Cómo podemos tener gozo? Te doy una clave bíblica. Jesús dijo, más bienaventurado, más alegre, más lleno de gozo es aquel que da que el que recibe. O sea, mi gozo está cuando doy y no cuando recibo solamente. Pero sobre todo, estas bendiciones, vida abundante, son bendiciones hacia la eternidad. Son esos galardones de los que habla la palabra, esas coronas que nos serán dadas para arrojar a los pies del Señor. La palabra habla de que los cristianos estaremos ante un tribunal, el tribunal de Cristo, en donde cada uno recibirá recompensas de acuerdo a lo que hizo aquí, ya como cristiano. ¿Sí? Y yo te estoy hablando de algo que no conozco, ¿sí? En la práctica, pero que lo creo por fe porque lo dice la palabra. Y llegará aquel día en donde algunos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre esto y aquello, y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero habrá otros quienes recibirán recompensas. La mirada de Cristo, de fuego, va a traspasar todas sus obras que hicieron estando en Cristo, y van a permanecer aquellas que no fueron hechas en sus fuerzas, sino que tomaron de la gracia. El apóstol Pablo les llama oro, plata, piedras preciosas. Están también las de madera, heno, hojarasca, que el fuego las quema. Esas son las que hice yo con mis fuerzas. Son las que yo hice de mi cosecha, que las hice y dije, mira qué chulada. ¿Sí? Pero allá no van a tener ningún valor. Esos son los tesoros de los que habló Jesús cuando dijo en el Sermón de la Montaña, te debes de acordar. Dijo, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. O sea, esfuércense por sembrar para el Espíritu. Y ustedes están atesorando en un banco que no se va a la quiebra, en un banco en donde no entran los ladrones. Porque el gozo que nosotros experimentamos cuando sembramos en otros, cuando nos damos nuestro tiempo a otros, ese gozo nadie nos lo puede quitar, nadie lo puede robar. El Señor dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra esos tesoros que nosotros hacemos, esos ídolos que nosotros levantamos, esas personas o cosas que ponemos en el lugar de Dios, todo eso se corrompe, todo eso es incierto, todo eso tarde o temprano nos va a decepcionar. Pero el Señor se preocupa por nuestro gozo, se ocupa de nuestro gozo poniéndonos todo esto. Versículo 10 de Gálatas 6. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quién? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos. Las oportunidades para sembrar, para el Espíritu, se van a dar cuando nosotros quitemos los ojos de nosotros mismos, cuando hagamos a un lado el egoísmo. Si nosotros hacemos a un lado el egoísmo, que a veces se disfraza de algo válido, es que yo tengo derecho de espacio en blanco, lo que tú quieras ponerle. Ok, pero déjame te lo recuerdo, cristianismo tiene todo que ver con renunciar a mis derechos. Jesús renunció, Filipenses 2, ¿a qué? A estar a la diestra del Padre. ¿Sí? No renunció a su divinidad, renunció a estar a la diestra del Padre y descendió, se hizo como uno de nosotros y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es cristianismo, de eso es de lo que estamos hablando. Y cuando yo renuncio a mis derechos, llámese tiempo, llámese esfuerzo, entretenimiento, válido, etcétera, para ponerlo en otros, es cuando se abren esas oportunidades. Esta semana, aquí el pastor Juan y yo salimos a orar por personas que están enfermas. Y el Señor nos bendijo tanto en esos lugares. Había un gozo, no sé, yo lo podía ver en Juan, aunque siempre está sonriendo, ¿no? Pero un gozo distinto. Y mis hermanos, cuando nosotros disponemos de nuestro tiempo para darlo a otros, hay ese gozo que el Señor nos puede dar.
No es que va uno buscando dinero, no nos dieron nada, o sea, no íbamos buscando eso, pero salimos llenos de gozo, salimos bendecidos. Tuvimos oportunidad de, yendo a orar por otras personas, de predicarles el Evangelio a personas que no hubieran venido aquí. Pero el Señor nos llevó allá y eso trae gozo para nosotros. Saliendo de ahí voy a Subway y en una plática casual con la empleada me dice que tiene cáncer y se arranca a llorar. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Me dijo, sí. Y se salió del mostrador y se vino y lloré por ella. ¿Sí? Yo no iba a ir a ese lugar, pero por una razón, guía del Espíritu, di la vuelta y me metí a ese Subway particularmente, porque el Señor tenía una cita con esta mujer. Bueno, estas oportunidades, y no me estoy poniendo como lo máximo, no, esto es para todos, ¿eh? O sea, si tú dispones tu tiempo, si quitas los ojos de ti mismo, vas a experimentar lo mismo o quizás cosas mayores que estas. Pero esto ocurre cuando quitamos los ojos de nosotros mismos, cuando empezamos a ver a otros. Se van a empezar a dar esas oportunidades para sembrar en el Espíritu, esas oportunidades para restaurar al hermano que ha caído, se van a dar cuando estemos en comunión con nuestros hermanos. Si no, no. Nunca vas a saber lo que es restaurar a un hermano que ha caído si no estás en la comunión con los hermanos. Nunca vas a experimentar la oportunidad de que te restauren si has caído si no estás en comunión con los hermanos. Esas oportunidades para ser partícipes de toda cosa buena a los que nos enseñan la palabra se van a dar cuando asistamos al salón de clases, cuando estemos en comunión. ¿Entiendes la analogía? Mateo 5:38. El Señor no excluye a nadie. Nosotros somos llamados a hacer el bien, aún a los incrédulos. De eso quiero hablarte brevemente. Por eso dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien, y dice a todos. Y eso incluye a los incrédulos. Porque hay quienes, no, yo nomás con mis hermanos de la iglesia, los incrédulos, ni me hablen, ni me vean. No. Jesús dijo en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. ¿Te fijas cómo es más que no tomes, no fumes, no vayas al baile? O sea, estamos hablando de otro nivel, ¿no? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que demuestren que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Así que fácil, ¿no? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los incrédulos? También aman a los que los aman. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección es esto que está mencionando aquí. El hacer el bien tiene además un área de afecto especial. Está hacer el bien a todos, lo que leímos ahora, pero dice el versículo 10 de ahí de Gálatas 6, la segunda parte, está este afecto especial. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos una responsabilidad mayor con los hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. O sea, el Señor no está enseñando nada fuera de lo natural para que lo entendamos. O sea, si alguien tiene una necesidad y mi hermana de sangre que está aquí, ¿sí? Si la ve, haz de cuenta que soy yo, pero sin barba, ¿no? Aquí está mi hermanita, ¿no? Y ella tiene necesidad. ¿A quién le voy a ayudar primero? O sea, a mi hermana, por supuesto, porque es mi sangre y es lo que está hablando. Tenemos una responsabilidad mayor con nuestros hermanos, con los hijos de nuestro mismo Padre. Y esto que está diciendo aquí era un contraste increíble con lo que los perturbadores, los falsos hermanos, como les llamó el apóstol Pablo, estaban produciendo con sus falsas doctrinas ahí en Galacia. ¿Qué estaban produciendo? Estaban
estaban produciendo divisiones culturales, o sea, divisiones raciales. Yo soy judío, tú eres gentil, tienes que hacerte judío como yo para que entonces sí tu salvación sea válida. Provocaban arrogancia, porque el que ya se había circuncidado ya andaba, ahora sí yo ya soy de la sana doctrina, ¿sí? Provocaban irritación, provocaban envidias, eso es lo que provocaban. Pero fíjate cómo Pablo los está llevando. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a concluir aquí. Y hay un llamado que me gustaría hacer, porque quizás has estado sembrando para tu carne y no hace falta dar muchos detalles. Y se la preguntas en un momento que a lo mejor te dejó pensando, ¿qué fruto tengo en mis manos? Bueno, eso que está allí es el resultado de aquello en lo que yo he sembrado. Y si has estado sembrando para tu carne, hay buenas noticias. La buena noticia no es que yo voy a orar por ti y de pronto va a aparecer un fruto diferente al que sembraste. No, aunque quisiera, no se puede, ¿sí? Pero la buena noticia es que puedes hoy comenzar a sembrar nuevas semillas. Comenzar hoy, no lo dejes para mañana. No seas como Faraón, cuando estaba esta plaga de las ranas, entonces dijo, mañana me pongo cuentas con Dios para que se acabe la plaga. No, es ahora. Si comenzaste por el Espíritu, hablo a otro grupo de personas que pueden estar aquí, si comenzaste por el Espíritu y te estás cansando, te estás agotando, hoy también es el tiempo para acudir al trono de su gracia, para recibir ese oportuno socorro que necesitamos y empezar a sembrar esas semillas, de cada día acudir al trono de su gracia y decirle, Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu unción, necesito de tu poder para poder hacer todo lo que haga, toda decisión que tome, todo camino que emprenda, que sea con tu fuerza, no con mi propia fuerza. Aún el trabajo que hago para tu obra, que no sea con mis fuerzas, porque esas se agotan, mis fuerzas desmayan. Y tú nos dices, no se cansen de hacer el bien, pero también nos dices, cómo no cansarnos. Y es esforzándonos en tu gracia. Señor, te agradecemos por esa verdadera libertad que nos ofreces, por esa verdadera libertad que tú cumples en nosotros. En ti queremos poner nuestros ojos, pero también queremos poner nuestros ojos en esa cosecha espiritual que vamos a recoger si perseveramos. Con tus ojos cerrados, habla con Él un momento y dile, Señor, aquí está mi vida. Tú conoces todo mi ser, lo que hay en mi interior, tú conoces mis pensamientos. Y aunque quizás yo haya aparentado algo, a ti no te puedo engañar, Señor. Pero gracias porque tú abres nuevas posibilidades, abres nuevas puertas para que pueda acudir a ti, a tu trono de gracia y hallar gracia para el oportuno socorro.